Y le invito a abrir sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 24. No sé si recuerdan ustedes, pero he venido predicando una serie de sermones de biografía. Esa es la serie de biografías. Y recibiendo una palabra la semana pasada de uno de mis amigos, mentor también en la escritura, el doctor Prince Parker, escuchando una exposición muy bendecida, y dentro de todo lo que compartió quedó grabado en mí este capítulo, la experiencia que David tuvo con respecto a una decisión desacertada de David. Y quiero compartir con ustedes porque justamente creo que podemos aprender de las experiencias, así lo dice la Escritura, aprender de las experiencias que vemos en hombres y mujeres tan humanos como nosotros, que están allí en las Escrituras. Y vamos a leer entonces 2 de Samuel, capítulo 24, y dice así: Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército, era sobrino de David, que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, que no era un ser espiritual: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? O sea, que no estaba de acuerdo. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad y junto a Geser. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Daján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron del Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente o profeta, de David, diciendo: Ve y di a David: Así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra?
piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome, ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, amados, con esta palabra. Como habrán visto en la publicación, el título de este sermón biográfico, obviamente que es basado en David, es No cuentes tus soldados. Así le puse como título. Y esta experiencia del rey de David, además que David, todos lo conocemos, es sin duda la figura más compleja del Antiguo Testamento. Lo conocemos también a David como el dulce cantor de Israel. Recuerden que fue conocido al principio allí por un ministro del Señor cuando el rey Saúl estaba atormentado, dice la Escritura, llamaban, David tocaba el arpa y los espíritus de Saúl se alejaban. Por eso es que David llegó a ser conocido como el dulce cantor de Israel, o el joven que derribó al gran gigante Goliat con una piedra. También David es conocido como el rey que unificó el reino de las 12 tribus de Israel. Bajo su mando, Israel pasó de ser una confederación de tribus oprimidas a ser una potencia regional, como una sola nación. Esta es la importancia que nosotros vemos en la vida de este hombre, como rey. Sin embargo, mis amados, las Escrituras son honestas. La palabra de Dios no oculta nada de la vida de hombres y mujeres. Y la Biblia no solo registra los aciertos de estos hombres y mujeres de Dios que nosotros vemos, sino que también aparecen los desaciertos.
Y el apóstol Pablo considera esa experiencia en 1 Corintios capítulo 10 y dice que todo lo que los israelitas vivieron, buenos y malos, esas experiencias son para que nosotros no cometamos los mismos errores. Por lo tanto, la Biblia siempre es honesta. No nos presenta a un santo de mármol inmaculado, sino hombres y mujeres de carne y hueso. Algunos de los logros de David es que conquistó Jerusalén y la estableció como la capital del reino, y allí se edificó más tarde el templo, donde precisamente el templo en el antiguo pacto tenía la relevancia que era Dios habitando en medio de Israel. Y él estableció Jerusalén, el tabernáculo posteriormente que fue construido por su hijo Salomón. Y David recibió la promesa del pacto davídico, donde vendría el Mesías, el Salvador. Ahora también conocemos sus desaciertos. Recordemos su caída con la famosa mujer, ¿cierto? Betsabé. Desaciertos. O el asesinato del esposo, Urías. Vimos la debilidad también como padre en la vida de su hijo Absalón, porque no lo entristeció, dice la Biblia. Y otros hijos que son mencionados allí. Entonces, al llegar al capítulo 24 de Segunda de Samuel, mis amados, fíjense ustedes que David está en el ocaso de su vida. Ya no era joven, ya lo tenía todo, había unificado el reino, era conocido como el mejor general del ejército antes de llegar a ser rey, desde que asesinó o mató a Goliat. ¿Se acuerda del cántico que cantaban? Saúl mató a 1000, David a sus 10.000. Fue fantástico en su juventud, pero en el capítulo 24 de Segunda de Samuel vemos a un David reposado, a un David que ya estaba en el ocaso de su vida. Había paz, había prosperidad. Y es precisamente, mis amados hermanos, que justamente en la cima del éxito donde surge la tentación más sutil. David estaba en la opulencia, David estaba en un tiempo de paz, de tranquilidad, de prosperidad, y algo le pasó por la cabeza, ¿cierto? Allí de esa iniciativa de hacer un censo. Bueno, ¿qué de malo tiene el censo? Bueno, en realidad el sentido de hacer un censo, de alguna u otra manera, mis amados, era olvidar que la victoria que él había tenido durante toda su vida era única y exclusivamente de parte de Dios. Por eso el título dice: no cuentes tus soldados. El censo que David ordena no era un simple trámite administrativo, era un acto de orgullo militar. Porque David no solo era rey, recuerde su pasado militar. Era un guerrero. Y en la milicia sí que cuenta la cantidad de soldados. Ese es el concepto básico de la milicia. Jesús hace mención también cuando habla de calcular el costo de ser discípulo. ¿Qué hombre que quiere edificar una torre, se acuerda? No calcula los gastos. Y después dice, ¿qué hombre si viene, va a enfrentar una guerra, si tiene que ver los soldados, si les alcanza para pelear? Bueno, ese el concepto natural. Pero en el caso de David, hermanos amados, el realizar el censo era un acto de orgullo. Quería saber con cuántos hombres contaba para pelear la batalla, olvidando que él siempre peleó con el respaldo del Señor de los ejércitos. Así era conocido el Señor, Jehová de los ejércitos. Y algo le pasó a David. ¿Dónde ocurrió? En la opulencia, en la bonanza. Lo que pasó con Betsabé igual. Recuerde que la Biblia relata en la época en que los reyes iban a la guerra, David estaba en la casa mirando a la vecina y ahí cayó. Entonces, mis amados,
en el momento de prosperidad, de mayor éxito, es cuando está el peligro de confiarnos, de depender de nuestras fuerzas, de depender de nuestras capacidades. Allí está el problema. Y yo quiero compartir en esta hora, mis amados, 4 lecciones importantes acerca de esta historia. Lo primero que aprendemos es la trampa de la autosuficiencia en el éxito. La trampa de la autosuficiencia en el éxito. En el verso 1 y 2 dice claramente el pasaje allí, justamente. Estaba allí David y le dice a Joab, a su general del ejército, uno de los más acérrimos, ve, recorre la tierra. Y estaba en ese proceso. El pecado no fue el número, el contar a los soldados, sino la intención del corazón. David quería tener la tranquilidad, quería medir su poder para pelear la batalla. Quería medir su capacidad. La autosuficiencia es sutil, la autosuficiencia es el sutil veneno que nos hace caer o nos hace creer que estamos donde estamos por nuestro propio esfuerzo y capacidad. Esta es la primera lección que necesitamos aprender, mis amados hermanos. Cuando nos va bien, el ser humano siempre ha sido igual en todas las épocas. Y cuando nos va bien es cuando más estamos tentados sutilmente a creer que es por nuestra capacidad, por nuestra sagacidad, por nuestra buena salud. No, si yo no me enfermo nunca. Recuerdo a muchos años atrás un pastor, un ministro, Alan Clayton, en un seminario para pastores, y él hablaba justamente de este sentido. Nos dio una magistral clase allí de 1 y 2 de Corintios, y cuando Pablo hablaba de sus debilidades, y él decía, yo me acuerdo que mi esposa siempre fue muy enfermiza, decía, y era muy delgadita, y él era muy macizo allí, bueno, todavía existe. El pastor está vivo, entonces, y su esposa que era muy flaquita, y él siempre la criticaba y se sentía así, hasta que el Señor le dio una gran lección. Y dice que tenían un recorrido ahí en los Estados Unidos, porque predicaba en muchos lugares, y de repente dijo, me dio una enfermedad que yo no sé por dónde vino, y esta esposa flaquita, decía, conduciendo horas y horas ella el vehículo, y yo acostado atrás sin poder moverme, debilitado. Claro, sucede muchas veces, hermano, cuando nosotros no nos creemos que el éxito, que todo lo que hemos logrado es por nuestras capacidades, por nuestras fuerzas, es porque somos tan buenos, y ese es el peligro. La trampa de la autosuficiencia. Como dije, el pecado no fue el número, sino la intención del corazón. Medir su poder. Tenemos un ejemplo de la Escritura en Jueces capítulo 7 con Gedeón. ¿Recuerde usted? Gedeón iba a pelear con 32,000 soldados. ¿Qué es lo que le dice el Señor? No, que son muchos. No, mucha gente. Y Dios le dice lo contrario. No, mucha gente. Y ese ejército de 32,000, resumiendo toda la historia, ¿cuántos quedaron para pelear? 300. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Gedeón, para que Israel no diga, mi propia mano me ha salvado. Entonces, amado, Dios prefiere muchas veces pocos hombres que confíen en Él que miles que confíen en sí mismos. Así que cada vez que nosotros enfrentemos la prueba, la adversidad, las circunstancias de la vida, no nos olvidemos que es Dios en nosotros. O en los tiempos de bonanza, a lo mejor estamos pasando buena época, buen tiempo, buen trabajo, buena estabilidad, la familia está bien, el matrimonio está bien, los hijos están bien. No nos confiemos. Como Anita María decía adelante, cuando nació la bebé, nuestra nietecita, primera nieta, 28 de enero, todo bien, todo feliz, estábamos en la clínica, la niña sana, y 12 horas después. Y estamos con esta situación. Pero es Dios el que nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo, y es la mano del Señor la que siempre está con nosotros.
Así que, mis amados, en esta mañana, no cuentes tus soldados. No midas tu fuerza. Bueno, a veces, no, es que es de sabio ver si tenemos presupuesto. Claro que sí, en la justa medida, claro que sí. Pero hay veces, hermanos, donde las finanzas sencillamente no cuadran. Las matemáticas en el reino son distintas. ¿Cuántas veces hemos visto la mano del Señor, hermanos amados, no teniendo nada en lo tangible, en efectivo, etcétera? Y vemos la mano del Señor supliendo. Es Dios, es la presencia del Señor. Así que identifiquemos nuestro ejército. ¿En qué estamos confiando para nuestra seguridad? ¿En quién estamos poniendo la confianza? No, es que yo tengo un conocido que me dijo que él iba a interceder por mí en el trabajo. Y bueno, puede ser. Gloria a Dios si tiene conocidos para buscar un trabajo. Gloria al Señor, pero que sea Dios. Que usted y yo confiemos en la obra de Dios. No, si por ejemplo en el caso de Anita hay amiga allí, una fonoaudióloga, no, y le dan muchas expectativas. Claro, por eso los médicos a veces se privan de dar expectativas, ¿cierto? En sobremedida. Entonces, ¿confiamos en qué? ¿En lo que dice el médico, en lo que dice la fonoaudióloga? Lo que no, si esto va a pasar. O confiamos en la obra del Señor. Identifiquemos nuestro ejército. Nuestro intelecto. Dediquemos un tiempo, hermano, cada día de nuestra vida para declarar nuestra dependencia total y absoluta de nuestro Dios. No son las cifras, no es nuestra fuerza, no es nuestra sabiduría, sino que es la pura gracia de Dios la que nos sostiene. David se equivocó y bueno, después lo reconoce. La segunda lección es otro de los problemas que a veces nos sucede, es la sordera ante el consejo sabio. Sordera ante el consejo sabio. Versos 3 y 4 vemos a Joab, sobrino de David, general del ejército. Joab era hijo de una hermana de David, de Sarvia. Y vemos que Joab, ante la orden de David como rey, Joab trata de persuadirlo. No es tan sabio, en otras palabras, le dice, mi rey, en realidad, ¿qué vas a ganar con esto? Si Dios puede multiplicar tu ejército 100 veces, pero ¿para qué hacer esto, en otras palabras? Y dice el texto allí en el verso 4, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab. O sea, David estaba obstinadamente decidido a hacer el censo. Y eso muchas veces ocurre, hermano, cuando, vuelvo a reiterar, cuando estamos en la opulencia, cuando estamos, cierto, en bonanza, cuando todo marcha bien, cuando no hay dificultades, nos cuesta, mis hermanos, recibir el consejo. Porque a veces hay cosas que nosotros en la abundancia no las percibimos de nosotros mismos, no logramos ver el peligro muchas veces, porque a veces, amados, debemos reconocer que de confiado pecamos, nos equivocamos, tomamos decisiones desacertadas. Pero allí Dios muchas veces, ¿cuántas veces, valga la redundancia, cuántas veces Dios levanta a alguien y nos dice, mira, ¿sabes qué? Ten cuidado con esto? Generalmente, como decía el hermano Roberto, la esposa allí está, o el cónyuge. No, mira, yo creo que esto no está bien. O dentro del círculo de la iglesia, tenga cuidado con esto, no vaya por ahí. Porque, claro, a veces los pastores venimos de vuelta de situaciones y hablamos por experiencia, para que no le ocurra lo mismo. Entonces, David lo que hace es obstinadamente seguir con lo que él pensaba. El orgullo nos vuelve sordos. Cuando estamos decididos a confiar en nuestras propias fuerzas, ignoramos las alarmas que Dios pone a través de otras personas. Por eso que aquí vemos la importancia del cuerpo de Cristo, la iglesia, donde en la iglesia operan los dones del Espíritu. Amén. Donde somos edificados mutuamente y están los que exhortan, los que ayudan.
aquí en el seno también de la iglesia. Y si no es en el ambiente de la iglesia, bueno, en la casa. Aprendamos, amados hermanos, a recibir los consejos que tienen el propósito de sostenernos y ayudarnos. David, por el orgullo, confió en sus propias fuerzas. Tengamos cuidado con ignorar las alarmas que Dios pone a través de personas. David estaba tan cegado por su propia importancia que no escuchó la voz de la prudencia y de un general que, como lo dije anteriormente, Joab no era un hombre espiritual ni sensible, no, era un general. Pero le dice: rey, cuidado. Y probablemente David, como su pasado también era de un gran general y además era rey, para sí hubiera dicho: ¿qué me vas a enseñar tú? O sea, el orgullo muchas veces, mis amados, nos enceguece y nos tapa los oídos. Que el Espíritu Santo nos dé la capacidad de ser prudentes, de que no tapemos los oídos al consejo sabio. El hijo de Salomón, Roboam, Primera de Reyes capítulo 12. Bajo el reinado de Roboam se dividieron las 12 tribus. El reino del norte compuesto por 10 tribus y el reino del sur por 2 tribus. A causa de este rey, hijo de Salomón. Y este hijo de Salomón, cuando iba a asumir el reino, le pide consejo a los ancianos, aquellos sabios hombres que habían estado al lado de Salomón, su padre. Sin embargo, ante el buen consejo de los ancianos, Roboam dijo: no, esas actitudes que a veces tenemos, no me tinca. Y fue donde sus amigos, los de la pandilla del rey. Nos criamos juntos, jugamos a la pelota juntos. Y los amigos le dijeron: no, es que ¿sabes qué? Dile, porque el pueblo fue a decirle a Roboam: mira, tu padre nos puso impuestos, nos cargó, puso un yugo, la verdad, muy pesado. Y lo hicimos, ok. Y le pidieron: por favor, baja la medida. Va a los ancianos le encontraban coherencia a eso. ¿Para qué? Para que el pueblo te apoye, le dijo. En cambio, los amigos le dijeron: no, mira, dile que si mi padre les puso 10, yo le voy a poner 100. Y les puso carga y al final, hermano, ocurrió el desastre. Se divide el reino. Obstinado. No escuchó a los sabios. Menospreció el consejo de Dios. Y a veces, amados, qué triste es eso cuando el consejo de Dios viene a nuestra vida. Y claro, y a veces no es agradable. A veces, claro, no nos gusta. ¿A quién le gusta que se le diga que está equivocado? En nuestra humanidad, en nuestro orgullo, a nadie. Pero pidámosle al Señor que nos dé esa capacidad de que cuando seamos amonestados, corregidos, exhortados, tengamos la capacidad de tener el oído sensible. Procuremos decirle al Señor: Señor, permíteme verte en cada consejo, en cada situación. Porque o si no, hermano, bueno, por último, la Biblia dice: desechar lo malo y retengamos lo bueno. Siempre Dios querrá lo bueno para nosotros. Así que cultivemos un espíritu enseñable. Preguntémonos: ¿cuándo fue la última vez que alguien nos corrigió? Exceptuando al Robertito. ¿Cuándo fue la última vez que aceptamos un consejo o una reprensión? Algunos hermanos no. Espíritu indómito. No, a mí nadie se mete conmigo en esto. Y es un error, mi hermano. Porque Dios lo ve todo. Y Dios, como es bueno, levanta instrumentos para ayudarnos, para asesorarnos, para estar allí con nosotros, para iluminarnos. Busquemos
ayuda, mentoría, alguien maduro, donde nosotros podamos rendirle cuentas. Alguien con la suficiente confianza, que nos dé confianza, por supuesto, para cuestionar inclusive nuestras decisiones, en el buen sentido. Ayudarnos, alertarnos, para que el orgullo no tome el volante en nuestra vida y caigamos al precipicio. Tercera lección: el costo colectivo de nuestra independencia. Siempre, mis amados, nuestras malas decisiones, las buenas también por supuesto, pero las malas decisiones nos traen consecuencias. Y eso es lo que ocurrió aquí. Verso 10 al 15, vemos que David se arrepintió, claro, gloria a Dios. Pero las consecuencias alcanzan a todo el pueblo. Una peste azota a Israel, y de ese censo que David se sentía tan orgulloso, mueren 70,000 hombres del ejército. Afectaron al pueblo. Amado, nuestras batallas no son solamente individuales, son colectivas. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en tomar decisiones a nivel familiar? ¿Y quién paga las consecuencias? Los hijos, por nuestro desacierto, o el matrimonio. Tomamos una decisión alocada y después estamos, hermano, lamentando las consecuencias. Debemos saber que nuestras batallas no son solo individuales. Cuando decidimos pelear en nuestras fuerzas y fallamos, el impacto suele herir a quienes están bajo nuestro cuidado: la familia, los hijos, el ministerio. La independencia de Dios siempre tiene un precio alto para el entorno del líder. La independencia de Dios. Por eso que durante este tiempo, guardando mi corazón, Señor, yo prefiero recibir de ti, yo prefiero estar allí, recibir, ser ministrado. Porque además está el peligro de decir, no, aquí, el pastor y el héroe, que nunca se quiebra, que nunca no vemos la debilidad. No, mi hermano, soy tan débil y vulnerable, como lo dije la vez pasada, como cada uno de ustedes. Porque nuestras decisiones y nuestra independencia tienen un alto costo a quienes nos aman. Josué capítulo 7 cuenta la historia de un hombre, Acán, cuya mala decisión afectó a toda su familia. Llevó a la muerte a toda su familia. Aún sus animales murieron por el juicio de Dios, porque no obedeció lo que Dios había dicho en cuanto a tomar botín, y ocultó en su tienda, en su carpa allí, lo que robó. Pero como Dios ve todas las cosas, Dios, entonces, ellos al mando de Josué fueron a una batalla con un pueblo pequeñito, perdieron. Josué dice, Señor, ¿qué pasó? No, es que hay un anatema en el pueblo. ¿Cómo anatema? Sí, alguien. Y ordenó Josué a todas las tribus, y se descubrió que Acán había tomado una decisión desacertada, y esa decisión desacertada le llevó al caos y a la muerte, no solo de él, sino de toda su familia. Y ese lugar quedó allí registrado como el Valle de Acor, de tragedia, de muerte. El pecado de un solo hombre afectó no solamente a su familia, sino a la derrota de Jai en la batalla de Jai, Josué capítulo 8. Nuestra falta de fe, de amor, de fidelidad a Dios no solo afecta nuestra relación personal con Dios, sino afecta
todo nuestro entorno. Un hombre de Dios, un padre que no ejerce bien su sacerdocio en el hogar, que no representa correctamente el reino de Dios en su hogar, en su matrimonio, en su familia, obviamente que va a afectar a toda su familia. Un matrimonio que vive un evangelio diferente en la iglesia, pero en su casa sus hijos ven otro tipo de evangelio, obviamente que va a tener consecuencias en sus hijos. ¿Qué Dios me está mostrando mis padres? Consecuencias. La independencia nuestra, mis amados hermanos, tienen un costo colectivo en aquellos que amamos. Así que consideremos a nuestra familia antes de tomar decisiones basadas en el ego, en la avaricia, en la autosuficiencia, porque quienes pagan los platos rotos son los más vulnerables del hogar, mis amados. Y si hemos fallado, tenemos la alternativa de pedir perdón. Nosotros, cuando las niñas estaban chicas, siempre procuramos, ante nuestro desacierto, de pedirles perdón. Siempre, aunque ellas estaban bebés, así niñas, que no entendían tal vez muchas cosas. Perdón. Porque claro, porque nuestras decisiones, hermanos, les pueden arrastrar. Y última lección. Es una lección hermosa de David. La restauración que cuesta, que tiene un costo. El verso 24, se detiene la matanza. Dios da la orden a ese ángel que estaba ejecutando juicio a los israelitas. Y a través del profeta Gad, Dios le dice: anda a la era o a la parcela, por así decirlo, de Arauna, y allí levanta un altar y adora a Dios. Y así cesará toda mortandad. Y cuando llega David, ya lo leímos el pasaje en el verso 24, dice claramente el pasaje allí: y el rey dijo a Arauna, no, porque Arauna le dijo: mi rey, todo esto es tuyo. El terreno, los bueyes, todo es gratis para ti. No te va a costar absolutamente nada, tú eres el rey, así que tómalo. Pero David, ¿qué es lo que hace? David dice: no, por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Así que, mis amados, la clave ¿dónde está? Para salir de ese estado de orgullo, para salir de ese estado de independencia o de autosuficiencia, la clave está en humillarnos y postrarnos y levantar un altar que sea costoso. Y no hablo de dinero, mi hermano. Hablo de esfuerzo, hablo de quebranto. Hablo de presentar delante de Dios, hermano, un sacrificio vivo, como dice Pablo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, un alto costo. ¿Sabía usted que los sacrificios en el antiguo pacto los animalitos eran sacrificados en el altar? No llegaban muertos, no los mataban antes, en el altar. Recuerde a Abraham con su hijo Isaac. Lo llevó vivo al altar. Entonces, mis amados, nosotros debemos imitar lo mismo. David quería ofrecer un sacrificio y a Arauna se lo ofrece gratis, pero David le responde: no ofreceré al Señor mi Dios holocausto o sacrificio que no me cuesten nada. Para volver a confiar en Dios debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, a sacrificar nuestro orgullo, mi hermano. No, es que yo no voy a dar mi brazo a torcer, muchas veces la gente dice. A veces en el matrimonio nos enfrascamos allí. No, que él me pida perdón primero. No, que ella me pida perdón primero. No, que mi papá me pida. Y nos enfrascamos, hermano, en ese orgullo. ¿De dónde? Debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, a sacrificar el orgullo. La adoración verdadera y la confianza recuperada requieren de una inversión de nuestro corazón y, por supuesto, de nuestros recursos.
en todos los aspectos. No se puede confiar en Dios a medias. Si me sale gratis. En el Nuevo Testamento vemos a una mujer viuda, pobre, lo dice textualmente. Lucas 21, verso 1 al 4. Estaban todos trayendo sus ofrendas, muchos de ellos daban porque tenían riquezas y daban mucho dinero y metales preciosos. Pero esta mujer llega, se acerca y dio todo lo que tenía. No eran solo las monedas, mis hermanos. Aquí la lección no es solamente, hermano, mire, no importa, usted ofrende 100 pesos. No, hermano. 100 pesos es suficiente. No, mi hermano. Tiene que ver con el corazón. Y la mujer, independientemente de que ella dio 2 blancas, 2 monedas, que además representaba el jornal de un día. Ahí en la peña, cuando a veces uno hace un trabajo así con la gente de campo, el día 25,000 pesos, algunos 30. O sea, la mujer no ofrendó 100 pesos, ofrendó todo lo que tenía para dar. Pero el punto no está en las monedas, el punto está en su corazón. Lo entregó todo. Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo, Señor. Ella dio todo lo que tenía. No confió en sus monedas. Confió en su proveedor. Su sacrificio le costó todo, pero su fe fue total y absoluta. Una mujer que no dependía del circulante. Una mujer que sabía que su sustento dependía del Dios Todopoderoso. Amén. Así que, mis amados, en esta última lección, evaluemos nuestra entrega. ¿Le estamos dando al Señor lo mejor de nosotros? ¿Lo mejor de nuestra vida? Si hemos de llorar, esas lágrimas representan un sacrificio vivo, con dolor. Señor, aquí está mi vida, mi corazón, mis hijos, mis nietos, mi trabajo, mi sustento. ¿Le estamos dando a Dios lo mejor o las sobras? Las sobras del tiempo. No, es que no tengo tiempo. Yo siempre digo eso. Cuando los hermanos dicen, hermano, no le hemos visto. No, es que no tengo tiempo. Bueno, aquí estamos los que no hacemos nada en la iglesia. Todos tenemos, hermano, responsabilidades, deberes y trabajo. Evaluemos nuestra entrega. ¿Le estamos dando a Dios lo mejor? Como esa canción, te daré lo mejor de mi vida. Se escucha, es muy linda, se escucha linda esa canción, pero ¿es real en mi vida? Nuestro tiempo, nuestro dinero, los talentos, los dones que fueron dados por el Señor. ¿O nos está costando algo seguirle? Llegamos aquí a la casa del Señor, pero venimos como entre obligados y como no con muchas ganas. Es verdad que a veces vamos a pasar momentos difíciles, por supuesto, todos los vivimos. Y la mejor decisión es llegar aquí, aunque sea, hermanos amados, con un corazón quebrantado para llorar delante del Señor. Pero de aquí el Señor nos va a restaurar y nos va a levantar. Entreguemos el control a Dios. Al principio, claro, va a doler, puede que sí, porque es un sacrificio vivo. Hebreos capítulo 13 también dice que debemos ofrecer al Señor sacrificio vivo, una alabanza que nace de esa experiencia. Pero es el único camino a la paz verdadera, es el único camino a la restauración de nuestras vidas. La mortandad y la tragedia se detiene cuando nosotros somos un altar viviente. La angustia, la amargura, el dolor, el sufrimiento se pelean en las fuerzas del Señor. No confiando en cuántos soldados tengo,
no confiando, ¿cierto?, en las capacidades, no confiando en nuestros recursos. Así que si hoy, mis amados, reconocemos que hemos dejado a Dios fuera de nuestros planes, que hemos confiado más en nuestras capacidades que en su fidelidad, les invito a que podamos orar al Señor y manifestarle nuestra total y absoluta dependencia. Y si hasta aquí nos hemos movido contando las monedas de manera metafórica, contando los soldados, ¿quiénes están con nosotros? Es una problemática que siempre se ha dado entre pastores. Bueno, aquí está el pastor, para los que no sabían, el pastor Gastón, allí con su esposa, que nos están visitando en estos días. Y entre pastores, las primeras preguntas que se hace cuando uno se dice, ¿y cuánta gente tenía? Claro, el que tiene mucha gente dice, no, tenemos 2000 personas. Ah, ¿y tú? No, tenemos 100, así. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso, mis hermanos. No podemos confiarnos en los números, en las capacidades, en lo que ven solo nuestros ojos. Porque Dios no mide así el éxito. Ese es el concepto del mundo, el exitismo. No. En el reino de los cielos es distinto. El éxito no se mide por la cantidad de dinero, por la cantidad de capacidades, de inteligencia. Se mide precisamente a través de hombres y mujeres sencillos, humildes, que dependen del Señor, que son capaces de ver la mano del Señor en el día a día. Yo recuerdo esas ancianitas que cuando yo me convertí a los 17 años, que hablaban de manera tan poética, decía, yo veo a mi Señor en el canto de las aves. Voy por el camino y veo una flor, aunque esta es plástica, una flor, y doy gracias al Señor. Bueno, a mi esposa siempre, las chiquillas cuando salíamos, la molestaban ahí las chiquillas. Mi esposa cuando en esa época que salíamos de vacaciones al sur, y mi esposa contemplaba, qué hermosa la creación, y mi hija las molestaban ahí, la bromeaban. Sí, a veces no nos damos cuenta, hermano. A veces nos olvidamos de agradecer al Señor por cosas tan sencillas y simples. Imagínense, nuestra nieta no podía respirar, no, por más de una semana y media no tenía respiración propia. Y nosotros, el hermano Tomás el otro día daba testimonio, cuánto le cuesta respirar. Y nos olvidamos, hermano, que debemos depender del Señor. Darle el honor al Señor como le corresponde. Veamos la fidelidad del Señor. Es el momento de dejar de contar los soldados y empezar a adorar al Señor en las buenas y en las malas, como lo vemos allí en el libro de los Salmos. Hombres comunes y corrientes como nosotros, que vieron la mano del Señor. Amén. Te invito a que se ponga en pie y oremos al Señor. Mientras los chicos pasan aquí para ministrar, le invito a orar de la siguiente manera. No le voy a hacer repetir, pero por lo menos bajo este concepto, mientras usted cierra sus ojos. Y si hay alguien que necesita oración, por supuesto, puede pasar aquí adelante y vamos a orar. Y oremos bajo este sentido. Señor, reconozco que muchas veces el orgullo me enceguece. Señor, a veces intentamos pelear las batallas en el día a día contando nuestros propios recursos, confiando en nuestra limitada fuerza. Y nos damos cuenta, Señor, que más nos fatigamos, más nos cansamos, más nos vamos hundiendo en el lodo, cuando la clave está, Señor, en alzar nuestros ojos, levantar nuestra mano, Señor, y allí
tu gracia, tu poder, tu amor nos rescatará en el día a día, Señor. Ayúdanos a no contar nuestros soldados, a no movernos y avanzar en nuestras capacidades y en nuestras fuerzas. Enséñanos a depender día a día de tu gracia, de tu favor. En esta mañana hemos aprendido 4 lecciones importantes de la vida de David. Líbranos de la trampa de la autosuficiencia y de la arrogancia, Señor. Destapa nuestros oídos y aún nuestros ojos, como dice el mensaje en Apocalipsis. Unge tus ojos con colirio para que veas. Señor, muéstranos qué áreas necesitan ser reforzadas en nosotros. Porque nuestros desaciertos traen consecuencias hacia nuestro entorno, no solo nuestra comunión contigo, sino a quienes nos rodean, Señor. Hoy, al igual que David, levantamos un altar de adoración, de reconocimiento, Señor, que sin ti no podemos avanzar. Ahora, Espíritu Santo, ven y muévete en nuestros corazones. Ilumina aquellas áreas, Señor, que están en tinieblas. Danos tus recursos sobrenaturales. Danos esos recursos ilimitados, Señor, para avanzar. Haz que el fruto del Espíritu, Señor, pueda crecer en abundancia, porque dice la Escritura, contra tales cosas no hay ley, no hay restricción. Podemos crecer en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, porque no hay límites. Ahora, Señor, haz que el fruto de tu Espíritu Santo abunde en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Adoramos al Señor.